Venimos ante tu presencia, Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltarte, bendito Dios, para darte las gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Señor, te amamos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Exaltamos tu santo y poderoso nombre, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Señor amado, nos presentamos delante tuyo, Señor, para pedirte perdón, Señor, por todas nuestras ofensas, Señor, por nuestras malas conductas, Padre amado. Padre precioso, si te hemos desagradado, Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesús que nos perdones, Señor. Queremos hallar gracia en ti, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor, te agrades de nosotros, Señor. Bendito Dios, te necesitamos, bendito Dios, en nuestras vidas, Señor, para que seas tú guiando nuestro camino, Señor. Te pido a esta hora, Señor amado, que seas tú, Señor, tomando el control, Padre amado, de la adoración, de la alabanza, Señor. Que seas tú tomando el control de tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos, Señor, a través de ellas, Señor. Te pido a esta hora, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, tomando el control en aquellos hogares, Señor, que nos vean, Padre de la gloria, por estos medios, Señor. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control en mi familia, mi esposo, mis hijos, la familia de mi esposo, mi familia. Señor amado, que seas tú tomando el control de todos los hermanos en la fe, Señor. Te pido, Padre de la gloria, Señor, que acrecente nuestra fe, Señor. Que aviva nuestra fe, Señor. Que multiplique nuestra fe, Padre de la gloria. Bendito Dios, que seas tú, Señor, dándonos espíritu de adoración, dándonos espíritu de oración, Señor, Padre de la gloria, para que podamos entrar en comunión contigo, Señor, para que vengamos ante tu presencia, Señor, como el amigo que tú eres, Señor, el único amigo verdadero y fiel que tenemos, Señor, para venir a traerte todas nuestras cargas, Señor, quizás nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras aflicciones, Señor, nuestras dificultades, Padre de la gloria. Bendito Dios, confiamos en ti, Señor. Por eso venimos, Señor, ante tu presencia, Señor, porque tú eres el único, Padre de la gloria, el único que puede librarnos de todo mal, de todo peligro, de toda acechanza del enemigo, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor, bendito Rey precioso, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre de la gloria, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra, Padre de la gloria. Ayúdanos a estar preparados, Dios del cielo. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar preparados para tu venida, Señor. Señor amado, que no estemos, Señor, desapercibidos, Señor, que estemos en ti, Padre de la gloria, en el fuego tuyo, Señor, orando, clamando, ayunando, vigilando, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor. Señor amado, que no vayamos, Señor, a quedarnos, Señor amado, por estar entretenidos en otras cosas, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a buscar tu rostro. Ayúdanos a leer tu palabra, a entender tu palabra, Señor, a conocerte más a través de tu palabra, oh Dios del cielo. Padre de la gloria, te pido, Dios amado, que seas tu Santo Espíritu guiando nuestro caminar, Señor, ayudándonos, Señor, a alcanzar el reino de los cielos. Bendito Dios, te necesitamos en estos momentos, Señor. Padre amado, te pido por aquellas familias, Señor, que andan quizás desesperados, en aflicciones, angustiados, porque no tienen, Señor, lo necesario en sus hogares, Señor. Padre amado, te pido por cada uno de ellos, Señor. Pido que seas tú llevando la provisión a cada hogar, Señor. Bendito Dios, glorifícate en cada familia, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, Padre amado. Tú no nos desamparas, Dios de la gloria.
gloria. Bendito Dios, te pido que seas tú dando fuerza, Señor, a cada hogar, cada familia. Bendito Dios, te pido, Señor, que seas tú, Señor amado, Rey de la gloria, Señor. Tú nos pides en tu palabra orar por los gobernantes, Señor. Te pido que seas tú, Señor, tomando el control de esta situación, Señor. Reargulla cada corazón, Señor. En algún momento ellos escucharon hablar de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Señor, reargulla sus corazones, inquiétalos, Señor, para que busquen tu ayuda, Señor, para que busquen tu consejo, Señor. Te pido en este momento, Señor, que seas tú reargullendo cada corazón de cada gobernante, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándolos en estos tiempos difíciles, Señor. Bendito Dios, tú sabes, Señor, que todo esto proviene del enemigo, Señor. Que seas tú, Señor, sacando todo a la luz, Padre de la gloria. Que seas tú, Señor, sacando todo lo que está oculto, Padre amado. Porque para ti no hay ningún secreto, para ti no hay nada oculto, Dios de la gloria. Padre Santo, pongo en tus manos Colombia, pongo en tus manos mi familia, la familia de mi esposo. Pongo en tus manos toda la grey, todos tus hijos, Señor. Que seas tú fortaleciéndonos en estos momentos, Señor. Que seas tú dándonos ánimo, que seas dándonos fortaleza para buscarte en todo momento, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, Padre amado. Bendito Dios, ayúdanos a adorarte, a alabarte. Ayúdanos a leer una porción de tu palabra, Señor, para que sea edificación a cada vida, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea mi Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 121. Gloria a Dios. Aquellos que están en los hogares, aquellos que se encuentran por este medio, que más adelante puedan ver esta prédica, gloria a Dios. Abran sus Biblias para que vean que es palabra de Dios, aleluya. Bendito sea mi Dios. Leemos la palabra con el permiso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jehová es tu guardador, gloria a Dios. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, gloria a Dios, aleluya. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, gloria a Dios. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, gloria a Dios. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea mi Dios, aleluya. Padre precioso, te pido, Señor, en este momento, Señor, que nos ayude a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Oh, gloria a Dios, Señor. Tú eres el único merecedor, Señor, que te adoremos, Señor. Oh, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Viene el
bendito Rey, Padre Santo, que seas tú, Señor, llenando cada vida, Padre, de la gloria. Te damos las gracias, Señor, por todo, Señor, y te pido, Señor, que seas tú preparándonos, Señor, para escuchar el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por aquel hermano Jorge. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. El Señor sea bendiciendo en el nombre poderoso de Jesús. Hacemos este devocional para honra y gloria del Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Qué bendición cuando podemos adorar, glorificar el nombre de Dios, porque a eso Él nos ha llamado a adorarle, exaltarle. Nosotros hemos sido creados para adorar el nombre del Señor. Ese es el propósito de la vida del hombre, que siempre estemos adorando y glorificando el nombre del Señor, sin importar las dificultades, sin importar las calamidades, lo que esté pasando. Que siempre el Señor esté en nuestros corazones y estemos nosotros dispuestos para hacer lo que Él nos ha mandado, que es predicar el mensaje de su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Reiterarles nuevamente que el Señor sea bendiciendo a través de su palabra, a través de este mensaje, que el Señor sea glorificándose en cada vida. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, ahí en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, vamos a hacerlo en el capítulo 6, versos del 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos del 14 al 18. Gloria a Dios, aleluya. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, gloria a Dios, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Señor Dios y Padre Celestial, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te damos la honra, la adoración, la alabanza. Dios mío, te pedimos a esta hora que seas tú guiándonos a través de tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a cada corazón de acuerdo a la necesidad, Dios mío. Señor Dios Padre Todopoderoso, aquí en tu palabra dice que somos templo del Dios viviente, y ese eres tú, Señor, porque tú vives, Dios mío, en cada corazón que se dispone para adorarte, alabarte, exaltarte, en cada corazón que se dispone para reconocerte, Señor, como su Rey, como su Dios, como su único Hacedor. Por eso, Dios mío,
Te pedimos que a través de tu palabra, Señor, tú abras el entendimiento, que tú nos des sabiduría, Dios mío, para entender tu palabra, para seguirla, Dios mío, a través de estos medios que tú has puesto, Señor, en estos momentos, ya que no podemos reunirnos por decisiones del gobierno, Dios mío, pero tu palabra, Dios mío, seguirá siendo predicada sin importar las circunstancias, sin importar las avenencias, Dios mío. Oh Dios Padre Todopoderoso, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres hablar a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a hablar bajo el tema: ¿a quién quieres unirte? Gloria a Dios. Aleluya. Como ya hemos dicho ahí, en estos versículos que hemos leído, aparece un título que dice: somos templo del Dios viviente. Y es que para nosotros el Señor está vivo. Dios existe. Hay un Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay debajo de ella. Entonces, para nosotros, el Dios al cual le servimos es un Dios vivo, un Dios que hace maravillas, un Dios que hace proezas, un Dios que nos hizo a imagen y semejanza de Él, dice la palabra del Señor. Por eso vemos cómo el hombre ha hecho grandes cosas, digámoslo, en la cuestión de inventar cosas, hacer cosas que uno no se puede imaginar de dónde han salido, pero esto es la sabiduría que Dios le ha dado al hombre, porque Dios lo hizo a imagen y semejanza. Y como el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, por eso es que podemos ver cosas que tal vez nadie puede hacerlos si no es por la sabiduría de Dios. Pues es una lástima que estas cosas muchas veces el hombre las utilice para hacer el mal, pero Dios esa sabiduría se la ha dado al hombre. Se desvía el hombre por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de todas estas cosas que a diario podemos ver, pero el hombre, la sabiduría, Dios se la ha dado. Entonces, en este pasaje de la palabra del Señor, nos damos cuenta cómo el Señor quiere, anhela que su pueblo, aquel que se ha apartado para Él, dice que no se una en yugo desigual. Entonces, en este pasaje el apóstol Pablo les ha pedido a los santos que sean abiertos en su afecto para con Él. Entonces, en esos momentos dice el estudio bíblico que muchos estaban cuestionando el trabajo de este hombre. Muchos estaban diciendo que Pablo se estaba enriqueciendo con ellos porque decían que les estaba sacando dinero por sus enseñanzas o por alguna cosa parecida. Pero esto es lo que siempre utiliza el hombre en su maldad, porque a todo aquel que hace la voluntad de Dios, a todo aquel que hace lo recto, siempre buscan, como se dice, buscarle la caída o buscarle el lado flaco para ver por dónde se le puede entrar para hacerlo caer o para hacer que este hombre se desvíe de los caminos y de los propósitos del Señor.
Entonces les explica que una forma de hacer esto es separarse de toda clase de pecado e injusticia. Entonces el hombre es llamado a separarse. Entonces nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios que practicamos la justicia y la misericordia del Señor, pues debemos apartarnos, debemos alejarnos del pecado, porque sabemos que a través del tiempo el pecado ha hecho caer a muchos hijos de Dios, a muchos que han vivido, digámoslo así, de la misericordia del Señor, y por este motivo entonces el hombre que ha conocido a Dios, el hombre que vive a través de la palabra del Señor, entonces tiene que apartarse del pecado, tiene que apartarse de todo aquello que le hace daño. Incluso muchos hemos tenido que apartarnos de nuestras familias, de nuestros hogares, porque no están de acuerdo con lo que hacemos, no están de acuerdo con lo que practicamos, no están de acuerdo con lo que decimos, no están de acuerdo con lo que está escrito en la palabra del Señor. Por eso, en el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios siempre, al terminar algunos versículos, pasajes de la Biblia, dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, a las iglesias quiere decir al hombre, porque nosotros somos la iglesia. Por eso dice en el título de este pasaje: somos el templo del Dios viviente. Entonces, si yo me considero el templo del Dios viviente, entonces tengo que vivir apartado del pecado, tengo que vivir apartado del mal. Entonces, la mención del yugo desigual es una reminiscencia del libro de Deuteronomio. Vamos allá al libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, leemos el verso 10, el libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso 10. Gloria a Dios, aleluya. Dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en esta comparación que se hace sobre el yugo desigual, entonces el apóstol Pablo hace la referencia aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, verso 10. Dice que el buey, dice en ese tiempo, en el tiempo de la ley, el buey era un animal limpio. En cambio, el asno era un animal impuro. ¿Por qué el asno era un animal impuro? Porque primeramente no era rumiante y no tenía las pezuñas partidas. Eso estaba escrito en el libro de la ley, que todo animal que no tuviera las pezuñas partidas era un animal inmundo. También lo era el cerdo. Entonces, el yugo desigual, ¿cómo se mira en estos dos seres creados por Dios, en estos dos animales? Si vemos un buey, es más grande, un asno es más pequeño. Entonces, el yugo era como un lazo. El yugo era como una unión, podríamos decir, para enlazar a estos dos animales. Entonces, el yugo se le ponía tanto al buey como al asno. Y a través de este yugo, entonces, ellos empezaban a hacer la fuerza para poder arar la tierra. Pero ¿qué pasaba?
aquí en este yugo desigual, como dice la palabra del Señor. Como el buey era más alto y el asno era más pequeño, pues entonces lo que pasaba era que el buey arrastraba al asno. Entonces ahí había un yugo desigual. ¿Quién se iba a cansar más? El buey se iba a cansar más que el asno, a pesar de que el buey es un animal que tiene mucha fuerza, que tal vez no necesitaba ser ayudado por el asno, pero esta era la costumbre, esta era tal vez la forma en como ellos lo hacían. Tal vez creían que el trabajo iba a rendir más, pero vemos a través de la palabra del Señor que esto se considera desigual. Entonces, ¿por qué? En la forma del tamaño, en la forma tal vez en esos momentos de la ley, era desigual. ¿Por qué? Porque no se estaba de acuerdo con lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Entonces, y muchas veces el hombre se desvía. ¿Por qué? Porque no obedece a la palabra de Dios. Porque en vez de hacer las cosas como está escrito, entonces lo hace como él quiere. Hace todo de acuerdo al pensamiento de él, de acuerdo a lo que dicta el corazón o de acuerdo a la necesidad. Tal vez en ese momento los que buscaban arar la tierra, tal vez no tenían 2 bueyes, porque los bueyes tal vez eran más caros que los asnos. Entonces, o tenía un buey y tenía un asno, entonces tenía que hacer esto. Pero la comparación que se hace ahí denota que no se puede vivir de esa manera, o que no se puede actuar de esa manera, que no se puede trabajar de esa manera, porque cuando se trabaja de esa manera, por ahí es que empiezan los conflictos en la vida del hombre. Por eso es que de ahí vienen las guerras, por eso es que de ahí viene todo esto que se nos está viniendo y todo esto que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque siempre se vive una carga más que la otra. Entonces, esto hace que el hombre se desvíe de lo que realmente el Señor quiere para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos cómo el creyente debe separarse de los incrédulos, de la inequidad, de las tinieblas, de Belial y de los ídolos. Belial, dice el diccionario bíblico, que Belial es como un sustantivo común denotando lo indigno o impío. También dice que pareciera que Belial es el nombre de algún poder malévolo específico. Entonces, vemos cómo el Señor nos invita, tal vez, digámoslo así, a separarnos, dice, de los incrédulos. Entonces, todo aquel que ha creído en el Señor, entonces debe apartarse del pecado, debe apartarse del mal, debe apartarse de las malas costumbres. Como ya le dijimos, incluso debe apartarse incluso de su familia. Aunque la palabra de Dios está escrito que aquel que no deje padre, madre, hijo y vaya en pos del Señor, no merece ser hijo de Él. Entonces vemos cómo a través de la palabra de Dios, cuando nosotros hemos creído en Él, debemos apartarnos del pecado. Pero no quiere decir que debemos apartarnos de aquí e irnos a vivir digamos, en una montaña donde nadie nos vea, o meternos en una cueva donde nadie nos vea. No, eso no quiere decir, la palabra de Dios no quiere decir estas cosas, sino que quiere decir que nos apartemos del pecado, de lo que nos contamina a nosotros cuando hemos conocido al Señor. Y no solamente los que hemos conocido al Señor, también todo aquel que quiere
entrar al reino de los cielos, debe abandonar el pecado, debe abandonar los ídolos, debe abandonar Belial, dice, debe abandonar las tinieblas. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, una persona cristiana no debería contraer, ya vamos a esta parte, dice, matrimonio con una persona inconversa. Entonces, ¿por qué la palabra del Señor habla de esto? Si, por ejemplo, yo soy cristiano, he recibido al Señor, conozco la palabra de Dios, y en la palabra del Señor me dice que si yo soy un fornicario me voy a perder, pues entonces, ¿qué hago? Si ya conozco la palabra del Señor, pues yo le voy a decir a mi esposa, amor, casémonos, porque la palabra de Dios dice que los fornicarios no heredarán el reino del Señor. Bueno, listo, nos casamos. Hizo caso mi esposa, o en el caso contrario, si la esposa es creyente y el esposo no, y dijo, bueno, casémonos, el esposo hizo caso también, bueno, a esa parte ya la legalizaron, pero resulta que uno de los dos, digamos el cristiano y el esposo o la esposa, no quiere seguir los caminos del Señor. Dice la palabra de Dios que no debe separarse en ese caso. Y en el caso de lo contrario, que cuando usted es cristiano pero es soltero y quiere casarse, pues la palabra de Dios dice que usted debe orar para buscar su ayuda idónea, en el caso del hombre, o la mujer, orar para buscar a su esposo. Entonces, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona creyente está ya casada con una persona no creyente, este pasaje dice que no justifica la separación ni el divorcio. Entonces, ahí es donde debemos centrarnos prácticamente, porque en estos tiempos cualquiera se casa y al día siguiente ya se separan, o al mes se separan, o al año se separan, pero ya esto se ha cogido como una moda. Entonces, en otras denominaciones o incluso donde practican todas estas cosas, vemos como el matrimonio, la unión que el Señor dejó para toda la vida, en estos momentos ya esto no se practica. Entonces se casan por conveniencia y si no les gustó se separan y hasta ahí se acabó. El hombre hace lo que Dios no ha mandado. Entonces no se justifica, dice que a través de este versículo, a través de esta palabra del Señor, no se justifica ni la separación del hombre. La voluntad de Dios en tal caso es que se mantenga la relación matrimonial con vistas a la posible salvación de la parte inconversa. Entonces, si la esposa es creyente y el esposo no, pues la esposa orará por su esposo para que éste se convierta, o para que por lo menos el día de su muerte el Señor en su misericordia lo puede salvar, o en el caso contrario el esposo con la esposa. ¿Por qué esto debe permanecer? ¿Por qué debe en el hogar el esposo y la esposa estar en lo mismo? ¿Por qué? Porque si yo soy creyente y yo sé que tengo que hacer como creyente, congregarme, orar, ayunar por mi esposa, por mis hijos, y eso es a lo que Dios me ha mandado. ¿Por qué? Porque a través de la palabra del Señor yo sé que debo hacerlo. Pero si yo hago esto y en el caso y mi esposa es una mujer inconversa, pues ¿qué va a hacer ella? Ella no va a ir al templo, no va a orar, no va a ayunar,
y de pronto se va a ir a una discoteca a bailar o se va a ir a una fiesta, y entonces por eso dice que esto no debe pasar en un hogar. Gracias a la misericordia de Dios, cuando yo conocí del Señor, pues mi esposa fue la primera que llegó, y llegó en un momento, digamos, justo, porque Dios siempre llega en un momento justo, en el tiempo oportuno. Y eso es lo que uno debe hacer como pareja, como hogar, debe siempre estar en lo mismo. Y gracias a Dios, gracias a la sabiduría que el Señor le dio a mi esposa, pues ella supo esperar, y en el momento justo supo decir las cosas, supo decirme las cosas a través de una palabra que Dios le dio. Y en estos momentos, para la gloria de Dios, hacemos lo mismo, vivimos para el Señor, le servimos al Señor en estos momentos a través de estos videos que estamos mandando para todos aquellos que en su momento, cuando este lugar se podía abrir, nos acompañaban en el devocional, y también algunos familiares que también se le pasa este mensaje. Pero esa es la voluntad de Dios, que tanto el esposo como la esposa estén haciendo lo mismo. También los hijos, si es posible, gracias a Dios, pero la salvación es individual. Pero esto es la voluntad de Dios, que los esposos estén en el mismo sentir, o sea, que los dos sean creyentes. ¿Por qué? Porque ni el uno ni el otro va a estar haciendo cosa contraria a lo que el Señor nos manda. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir al 1 Corintios. Gloria a Dios. 1 Corintios, capítulo 7, verso 12 hasta el 16. Aquí vamos a corroborar lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Gloria a Dios. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Gloria a Dios, aleluya. Entonces, miren que la palabra de Dios es muy clara. Entonces, el Señor a nosotros nos espera, y nos ha esperado todo este tiempo para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no esperar también en el Señor a que tanto nuestras cónyuges como nuestros hijos también beban del agua de la vida, también vengan a participar de la misericordia
del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, un cristiano no debería participar como socio con alguien que no conoce al Señor. Entonces, esto ya hace referencia a la parte, digamos, a la parte como sociedad de un negocio. Entonces, ¿por qué estas cosas nos manda el Señor? ¿Por qué no debemos unirnos, como dice la palabra de Dios, con yugos desiguales? ¿Por qué no debemos participar en cosas que el Señor no nos ha mandado, que el Señor ha puesto allí para que nosotros no las hagamos? ¿Por qué Dios nos insiste siempre que no estemos en lugares que no debemos estar, que no compartamos con aquellos que no alaban y glorifican el nombre del Señor? Y es que Dios nos ha mandado a predicar su palabra. O sea, Dios, cuando suceden estos casos, el Señor nos manda es que hablemos de Él. Por eso les digo, no podemos irnos de este mundo. Estamos aquí en este mundo, dice la palabra de Dios, pero no somos de este mundo. No somos, ¿por qué? Porque no debemos compartir lo que hace el impío y el pecador. Entonces, en el caso de un negocio, pues, si yo soy una persona creyente, yo no voy a ir a hacer un negocio con uno que no es creyente. ¿Por qué? Porque este que no es creyente, como dicen por ahí, me va a dar en la cabeza, porque él, de pronto, si la cuestión es de dinero, si él es el que va a recibir el dinero, pues él va a recibir más y a mí me va a dar menos. Y así pasa en muchos de los negocios, incluso entre los mismos que no son creyentes, siempre uno es más aventajado que el otro. Entonces, ¿cómo sería si yo me uno a uno que no es creyente? Pues como dice, me va a dar en la cabeza y él va a ganar más, va a obtener más ganancias que yo, pero ¿cómo? Haciendo lo malo. Entonces, por eso el Señor es claro en su palabra. Si yo soy un hijo de Dios, si yo, dice la palabra, que soy templo del Señor, pues debo vivir es para el Señor. Debo vivir como el Señor me manda en su palabra que yo viva. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, un cristiano debería mantener contacto con los inconversos en un esfuerzo por ganarlos para Cristo. Entonces, ese es el contacto que nosotros debemos, como creyentes, tener para con los inconversos. Hablarles del Señor, decirles que Dios cambia, que Dios sana, que el Señor, que Cristo Jesús, el sacrificio que hizo por nosotros, no fue para que nosotros viviéramos mal o para que viviéramos atados por el pecado, pero nunca debería participar de sus placeres pecaminosos ni en ninguna de sus actividades, dice él, en el sentido de que las pueda llevar a hacer pensar que no es diferente de ella. Entonces, cuando nosotros participamos de las cosas que hace el inconverso, el pecador, el impío, entonces, ¿qué va a pasar? Que los que nos vean nos van a tildar de que nosotros estamos en lo mismo. Entonces van a decir, mire, ese evangélico, ese creyente, ese cristiano que dice que él no hace esto, y vea, allá está, en medio de los pecadores, allá está haciendo. Entonces, si usted se sienta allá, en una tienda, en un bar, y hay uno que el inconverso pidió una cerveza y usted pidió una botella de agua, no le van a decir que estaba tomando agua,
le van a decir que estaba ahí bebiendo cerveza, porque siempre le van a buscar la caída al que está haciendo lo correcto delante del Señor. Y entonces, por eso el Señor nos llama a separarnos de todas estas actividades pecaminosas, a separarnos de todo lo que nos contamina o nos puede contaminar. Por eso el Señor es claro y enfático. Todos los que le hemos conocido, todos los que practicamos la misericordia y la justicia de Él, debemos separarnos del mal, debemos separarnos de la injusticia. Entonces la justicia y la injusticia no pueden tener comunión. ¿Por qué? Porque aquel que obra con justicia no puede estar con uno que a toda hora vive haciendo el mal, con todo aquel que vive haciendo las cosas que no son. Entonces, ayer por lo menos mirábamos en una película, y veíamos cómo una niña, por causa de las cosas que hicieron mal sus padres, por tomar malas decisiones, esto empezó a afectar a esta niña, y la cuestión tenía que ver con el dinero. Entonces los papás, por aparentar que tenían, por vivir bien, tal vez en esos momentos al Señor le estaba yendo bien, y por eso tomaron la decisión de adquirir un apartamento en un edificio lujoso, se compraron un carro nuevo, un carro lujoso también, pero esto lo hicieron pidiendo un crédito en el banco. Pero cuando ya no pudieron pagar, ¿qué pasó? Esto empezó a afectar a esta niña, y esta niña, pues al ver las preocupaciones de sus padres, al ver cómo sus padres empezaron a pelear por causa de la falta de dinero, porque no podían pagar estas cosas, esta niña empezó a ver cosas y a imaginar cosas. Después se unió con otro niño que era hermano de un delincuente. Este delincuente ya había muerto. Incluso este niño ya cargaba una pistola. Este niño se la prestó a esta niña, y esta niña ¿qué? Empezó a maquinar que iba a ayudar a sus padres. Pero ¿cómo los iba a ayudar? Haciendo el mal, porque empezó robando una tienda, después dijo que necesitaba dinero, entonces fue a robar un banco. Una niña, ¿se imaginan? Una niña yendo a robar un banco. Y en esos momentos, pues, cuando la niña ya iba a hacer, digamos, el asalto, llegaron unos maleantes armados y empezaron a disparar y mataron a una cantidad de gente que estaba ahí en el banco, y entre esos cayó la niña y el amiguito de ella que le había prestado la pistola. Entonces vemos cómo cuando alguien que aparentemente es bueno se une al mal, pues así va a terminar, porque todo lo que empieza mal, y si no se corrige, termina mal. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, tampoco puede la luz tener comunión con las tinieblas. Entonces la palabra de Dios dice que aquel que ha creído en el Señor es la luz del mundo. ¿Por qué dice que nosotros somos la luz del mundo? Porque llevamos la palabra del Señor, y es que esta palabra es luz. Esta palabra le abre los ojos a todo aquel que los tiene cerrados, le abre el corazón a todo aquel que lo tiene cerrado y a todo aquel que se le está endureciendo. ¿Por qué? Porque el diablo, que Jesús lo reprenda, tiene atado a este mundo de maldad, a este mundo de pecado. Entonces,
Cuando la luz entra en una estancia, las tinieblas se desvanecen. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, cuando nosotros vemos que no hay luz, si nosotros muchas veces nos preocupamos porque hay un corte de luz y nos desesperamos y empezamos a buscar con qué iluminar el lugar donde estamos. Si estamos en una habitación, vamos y buscamos una linterna o buscamos una vela. ¿Por qué? Porque necesitamos la luz. ¿Y para qué necesitamos la luz? En esos momentos, para de pronto no tropezarnos con la cama, o de pronto, si por ahí hay un hueco que no hemos reparado, caernos en ese hueco. Entonces, por eso dice que la luz entra y las tinieblas se desvanecen. Entonces, empiezan las tinieblas a iluminarse. ¿Por qué? Porque la luz llega, y esa es la luz de Cristo. La luz de Cristo llega y entonces el pecado empieza a alejarse, empieza a irse. Pero eso es una constante. O sea, no es que yo recibí a Cristo y ya las tinieblas se desvanecieron. No, eso hay que batallar. Eso es una batalla, eso es una guerra que hay contra las tinieblas cuando nosotros conocemos del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ambos no pueden existir juntos a la vez. Dice la palabra del Señor: o somos de la luz o somos de las tinieblas. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Qué es? No puede jamás haber paz entre Cristo y Satanás. Entonces, Satanás quiso destruir al Señor. Cuando estuvo en el desierto, él quiso destruirlo. Entonces, ¿por qué? Y no porque él quisiera matarlo, porque lo que él quería era que él le sirviera. Pero el propósito de Dios era que Cristo venciera a Satanás, mas no que le sirviera. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, tampoco puede haber comunión entre un creyente y un incrédulo. Entonces, un creyente, como ya lo hemos dicho, pues debe apartarse de aquel que no adora y glorifica el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, intentarlo es cometer traición contra el Señor, dice. Entonces, intentarlo, dice. O sea, no debemos ni siquiera intentar unirnos a un incrédulo o compartir con un incrédulo. Si compartimos, es como dice aquí el estudio, es para hablarle del Señor, para predicarle las buenas nuevas de salvación, mas no para compartir lo que Él hace. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, los ídolos, dice también, que no tienen nada que ver con el santuario de Dios. Entonces, ya aquí hace referencia a que Dios es uno solo. Dios no comparte la gloria con nadie. O sea, Dios es único y verdadero. Entonces, pero esto de los ídolos no hace referencia solo a las imágenes, también las imágenes talladas, como pues muchos vemos como costumbre, ¿no? Que dicen, no, yo no soy idólatra, dicen, porque yo esa imagen la tengo ahí, pero yo no la adoro. Pero esto no hace referencia solamente a esto, también dice que todo aquello que se interponga entre el alma y Cristo. Entonces, nosotros debemos salvar nuestra alma. ¿Y cómo la salvamos? A través de Cristo Jesús. Entonces, pero hay cosas que hacen
que nosotros nos apartemos del Señor, que nos apartemos del amor y de la misericordia de Cristo. El dinero, el placer, la fama o las cosas materiales. Gloria a Dios, aleluya. Entonces todo esto hace que nosotros entremos en idolatría. Por eso dice que no solamente se idolatra las imágenes, también se idolatra el dinero, el placer, la fama o las cosas materiales. Incluso idolatramos también a nuestros hijos, porque muchos dicen, no, mi hijo es todo para mí, y el que debe ser todo para mí es Cristo Jesús, es Dios. Ese es el que debe ser todo para mí. Pues uno a los hijos los cuida hasta donde debe cuidarlos, los cuida, los protege, pero sin salirse de ese momento, ¿no? Sin salirse de lo que la palabra del Señor nos manda. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el apóstol Pablo encuentra abundantes pruebas de que somos el templo del Dios viviente. Gloria a Dios, aleluya. Vamos ahí al libro de Éxodo, en el capítulo 29, verso 45. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir también al libro de Levítico, capítulo 26, verso 12. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, también lo expresa el apóstol Pablo en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 27. Todo está en la palabra del Señor. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el Señor se manifiesta a su pueblo, el Señor se manifiesta a todo aquel que ha creído en Él. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el apóstol Pablo hace un desafiante llamamiento a salir. Entonces vemos cómo todo esto que el hombre ha practicado, todo esto que el hombre ha hecho por causa del pecado, entonces hace que Dios nos llame a salir, pero no a salir corriendo y a huir del pecado. El pecado hay que enfrentarlo. El pecado hay, como dicen por ahí algunos, hay que ponerle su tate quieto. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Isaías, capítulo 52, verso 11. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, todo aquel que ha creído en el Señor no debe quedarse en medio del mal, como parte de él, a fin de remediarlo. Entonces, el hombre
que ha conocido al Señor debe apartarse del mal, o sea, debe salir del mal, debe salir de todo lo que le hace daño, de todo lo que le afecta, de todo lo que puede causar que su alma se pierda, que su corazón se pierda. Gloria a Dios, aleluya. Entonces el programa de Dios es salir, o sea, huir del pecado. Huir del pecado, pero enfrentarlo. Entonces todo aquel que ha vivido en ese mundo de pecado, en algún momento tendrá que hacer un alto en el camino, tendrá que hacer un pare si quiere salvar su alma, si quiere llegar al reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Mire que en un tiempo, cuando yo estudiaba, ya cursaba como el año 10º y pues ya prácticamente estaba en mi mayoría de edad. Me uní a un amigo, podríamos decirlo así, mal llamado amigo, y cuando yo empecé a andar con este joven, todos los fines de semana salíamos y íbamos a las discotecas. Lo que yo me ganaba cuando le ayudaba a mis padres era para comprar alguna bebida, y empezábamos y yo llegaba tarde a la casa, me estaba yendo mal en el colegio, ya estaba como perdiendo algunas materias, cuando llegó un momento en que me di cuenta y hice un alto en el camino y dije, no, esto no puede seguir así. Y llegó el momento en que dije, no más, tan. Y no volví a salir con este compañero. Él iba y me buscaba porque en mi casa pues había un negocio de donde se vendían bebidas, pero pues yo ahí no las consumía, pero las consumía cuando salía de la casa en un fin de semana, y lo hacía, pero lo hacía. Y entonces llegó ese momento en que dije, no puedo seguir así porque me voy a perder el año y todo el esfuerzo que han hecho mis padres para darme educación, ellos lo van a perder. Entonces vemos cómo el que quiere andar en el camino del bien, el que quiere obtener la salvación, el que quiere llegar a la vida eterna, entonces tiene que hacer un alto en el camino. Si está pecando, si ya su vida se ha vuelto, como dicen por ahí, se ha vuelto ingobernable, ya no puede por ninguna forma o alguna, digamos, cosa que se le parezca, digamos, ayuda profesional de psicólogos o de lo que sea, que ayuden para mantener una relación o mantener una vida estable. Esto que no le sirve a uno muchas veces, entonces hay que hacer un alto en el camino. Y ese alto en el camino a usted solo se lo puede dar el Señor, solo se lo puede dar Cristo Jesús cuando usted le conoce, cuando usted le recibe. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos cómo Dios nos advierte, Dios nos invita a salir, a apartarnos del pecado, a vivir para Él. Entonces el Señor es muy claro y muy enfático en su palabra. Entonces vemos cómo cuando nosotros vivimos para Dios, obtenemos una recompensa. Entonces, la recompensa por mantenerse con Cristo fuera del campamento del mal es conocer la comunión con el Padre,
de una manera nueva y más entrañable. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, ya hay una necesidad en nuestro corazón. O sea, nosotros ya no podemos vivir sin orar, ya no podemos vivir sin ayunar. Hay una necesidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Y esa necesidad, ¿qué es lo que hace? Que nosotros cada día nos apartemos del pecado, nos vayamos santificando cada día más, porque a eso nos llama el Señor, a santificarnos, cuerpo, alma y espíritu. Debemos esperar de esa manera al Señor, santificados, cuerpo, alma y espíritu, dice la palabra del Señor. Entonces, el apartarse del mal, el apartarse del pecado, de todo lo que nos hace daño a nosotros, nos lleva ¿a qué? A un gozo eterno. Por eso, al comienzo de la lectura, cuando leímos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, 14 al 18, el título del tema dice: ¿a quién quieres unirte? ¿Quieres unirte a las fuerzas de las tinieblas, al diablo, o quieres unirte a Cristo, a Dios, aquel que te creó, aquel que te hizo, aquel que te hizo a imagen y semejanza? Entonces, a través de todo esto, vemos que el Señor, esa es la invitación que nos hace, a unirse, a unirnos a Él, a vivir para Él, porque estos tiempos son difíciles y sin Él no vamos a poder sobrellevarlos, no vamos a poder aguantar, porque lo que se viene son cosas peores. Entonces, esto está empezando, dice la palabra de Dios, son tiempos de dolores, dolores de parto. La tierra se está adolorida, la tierra se está moviendo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si nos unimos a Dios, si nos unimos a su ejército, vamos a ser vencedores, vamos a vencer las fuerzas del mal, vamos a vencer las fuerzas de las tinieblas. Nosotros no debemos luchar con nuestra fuerza, no debemos luchar con las fuerzas que tenemos, no, debemos luchar con las fuerzas de Dios, con las fuerzas del Señor. Entonces, invitación de Dios es a que nos unamos a Él, a que vivamos para Él. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y que sea Él ayudándonos a seguir en este camino. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos das las fuerzas para seguir adelante, Dios mío. Ayúdanos a apartarnos del mal, Dios Santo. Ayúdanos a vivir para ti, Dios mío. Ayúdanos a unirnos al ejército tuyo, Padre de la gloria, a ser ovejas de tu redil, Dios mío. Ayúdanos a vivir, a descansar, Señor, en tus aguas, Señor, en tus pastos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Padre, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, oh Señor, a vivir para ti, a vivir, Señor, como esposos, como matrimonio, como hogar, Dios mío, adorando y glorificando tu santo nombre, Señor. Que nuestros pasos cada día estén más firmes, Dios mío. Que podamos decirte, Dios Santo, gracias, gracias, Dios mío. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Que solo a ti, Señor, te agradezcamos, Dios mío. Que no tengamos que ir a buscar en otra parte lo que tú, Señor, puedes darnos. Lo que tú, Dios mío, puedes, Señor, socorrernos.
Oh, mi alma te alaba, mi alma te adora, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Porque hasta aquí, Dios mío, tú has puesto en nuestros corazones ese anhelo de buscarte, Dios Santo. Oh, Padre de la gloria, tal vez estamos, Señor, encerrados, Dios mío, por disposiciones del gobierno, Señor, pero nuestros corazones no están cerrados, nuestros corazones, Dios mío, no están encarcelados, Dios Santo, se abren para ti, Dios mío, para que tú nos ayudes, para que tú nos guíes, para que tú, Señor, nos des la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de qué es lo que debemos hacer, Señor, en estos momentos. Padre de la gloria, oh Señor, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. El Señor los bendiga y les dé las fuerzas para unirse a Él. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Con nosotros nuestra hermana Nubia para los anuncios. Gloria a Dios, aleluya. Le damos las gracias al Señor por habernos permitido estar en este devocional, esperando que sea Dios bendiciendo cada vida, que tenga la oportunidad de ver este video para la gloria y honra de Dios. Esperamos que sea edificación, que sea el Señor obrando en sus vidas, que cada día de nosotros busquemos más la presencia de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo, que tengan una buena noche. Dios les bendiga.